Nada, a mi padre lo llamaron del ayuntamiento, de que se habían encontrado unos restos allí en la torre, y nada, fue a mirar, y fueron unos cuantos de obreros allí, y el único que tuvo estómago y no tenía miedo fue mi padre, y el único que se quedó sacando los restos. Eso se lleva escuchando desde que era yo muy chiquitito también, que habían restos allí de muertos, y claro, eso tampoco le cogió de susto. Vamos, que eso, cuando hicieron la reforma de la torre empezó a salir los muertos y mi padre tampoco porque eso se oía desde muchos años atrás, que no fue en aquel tiempo, sino que hacía muchos años que se oía que había allí restos de cadáveres allí. Había de todo, había, bueno, crucifijos, bueno, con lo que se enterraban a la gente, con las típicas cruces, había gafas, aparecía alguna moneda de la época de los Reyes Católicos también, pero nada así de particular, algún trozo de misal, de papel, pero bueno, tampoco nada en particular. Por las vestimentas que tenían los restos y demás, bueno, pues era la ropa habitual de la época, los zapatos de estos, había incluso un niño pequeñito recién. En aquella época la mortalidad infantil era grandísima, ¿no? Y había restos de niños y de todo, y la ropa que se usaba pues era la habitual de la gente, las típicas zapatillas de estas de esparto, las de cuero, bueno, lo que era un zapato, todo absolutamente normal, con la vestimenta de la época. Impresionaba, ¿no? Porque veía muchas cabezas, muchos huesos, vamos, que era horroroso, vamos. Olores no, claro, olor a cerrado, porque claro, aquellos tantos años cerrados, pues huele a cerrado, y luego montañas de huesos, montañas de cabeza y montañas de muchos restos, lo que había allí. Yo en su momento estuve hablando con varias personas, por ejemplo, para el tema de las expresiones de las pseudomomias, si eso era normal. Me dijeron, mira Luis, si quieres te vienes un día que tenga yo que exhumar algún cadáver y vas a ver que esto no es normal, está por debajo de lo normal. Hay tal cantidad de cadáveres momificados, entre comillas, porque realmente no son momificaciones, son saponizaciones. Hay tal cantidad de cadáveres desecados que lógicamente cuando abrimos un nicho para hacer otro enterramiento posterior, pues lógicamente nos los encontramos algunos prácticamente intactos. El hallazgo se le comunica a la universidad además, simplemente por el periódico, se enteran del hallazgo, entre comillas, de la aparición de esos restos. Pero lógicamente, como los profesores de la Universidad de Extremadura, yo, vamos, no creo que nadie pueda considerarlos que son tontos, pues no le dieron mayor importancia al hecho, así de sencillo. La noticia llega a la Complutense de Madrid, pues exactamente de la misma forma. Pero los catalanes, con una muy buena visión, lo que encuentro aquí es un depósito humano, de restos humanos, que puede hacer un gran estudio antropológico de una época en un pueblo extremeño. Y ellos sí mandan a un equipo. Claro, cuando las autoridades políticas extremeñas ven que los catalanes vienen, entonces no es que sientan celos, sino que dicen, ¿no será esto más importante de lo que nosotros creemos? Y como comienzan las presiones, pues claro, a una presión política tienen que responder y entonces ya ellos mandan un equipo, pero ojo, mandan un equipo de campo de estudio de historia. No sé aquí qué tendría que ver la historia. Los catalanes sí mandan un equipo de antropólogos, pero la Universidad de Extremadura lo que manda es un equipo de historiadores, de estudiantes de historia. Y a lo que se dedican en todo ese tiempo simplemente es a enumerar tantos fémur, tantas tibias, tantas calaveras, tantas mandíbulas, o sea, todo aquel hueso mayor que podía ser más o menos catalogado. Por eso hemos hablado antes de alrededor de unos 6.000 cadáveres, porque fueron prácticamente el número de cráneos que salieron. Él solamente excavaba con arqueólogos que vinieron de Barcelona, y solamente eso, él excavaba, sacaba los restos y luego metían en saco, y yo no sé dónde están esos muertos, no sabemos dónde están.
Todos los conventos tenían su tumba y en los testamentos se decía dónde quería, en qué convento o en qué iglesia quería cada uno que se enterrara y en la tumba que más o menos tenían asignada. Existen los libros de registro de enterramientos aquí en el archivo de la parroquia y se ven perfectamente las tumbas totalmente numeradas, dónde estaban situadas. En la iglesia de Santiago eran hileras en el suelo, aquí en la Granada también. Vosotros habéis visto muchas iglesias, habréis ido por ahí y habéis visto la cantidad de lápidas que existen en el suelo. Esos son los enterramientos. Claro, eso empieza a partir de que la reina Isabel II, por motivo exclusivamente de sanidad, sanitario, pues se decreta que en toda España los enterramientos se hagan en las afueras de las poblaciones. Es a mediados del siglo XVIII. Del siglo XIX, 1843, me parece que es cuando se inaugura el cementerio de San Marcos, que es donde estaba la antigua remonta, justo encima donde está la caseta municipal de hoy en el ferial, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un estudio en el interrogatorio que hace la Real Audiencia de Extremadura en 1745, donde se hacen unas preguntas a las autoridades y al pueblo en general de cuál es la situación social, económica de las poblaciones, y cuando se describen las iglesias, todos los vecinos, a quien se le pregunta, pues manifiesta el olor tan nauseabundo que se produce en las iglesias durante las épocas de verano, porque claro, con los muertos ahí enterrados en plena tarde ahí con el sol y el calor, pues el cuerpo se desintegra, y se comentan aquellas crónicas que el olor que se producía en la iglesia era horroroso, era nauseabundo, ¿no? Estamos hablando de una era entre la fundación de la parroquia de la Granada y el siglo XX. Absolutamente de todo el mundo, es conocido que en la Iglesia Católica los enterramientos siempre son ensagrados. O sea, en el principio la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana nació en un cementerio en las catacumbas romanas. O sea, eso es conocido de todo el mundo. Los creyentes se han seguido enterrando siempre en sagrado. ¿Por qué? Porque uno de los dogmas más fuertes que tiene la Iglesia Católica es el dogma de la resurrección. La Iglesia Católica ha estado siempre en contra de las cremaciones, como negación de la resurrección. Por lo tanto, los cadáveres, los muertos, los difuntos católicos se han enterrado siempre en sagrado. ¿Dónde? Dentro de las iglesias. Cuando ya el número de creyentes iba creciendo y no se podía enterrar dentro de las iglesias, se enterraba alrededor de las iglesias. Hasta el siglo XIX, donde ya se dan unas órdenes por motivos sanitarios en que los cementerios se sacan fuera de ya obligatoriamente, se sacan fuera de las poblaciones. Por lo tanto, estamos contando con 400, 500, 600 años de enterramientos en la iglesia de la Granada. Si contamos más o menos los índices de mortalidad, pues relativamente son pocos los que tenemos allí.